Hello once again. Hola otra vez. Well, in our last session, we looked at the opposition from within ourselves toward the new covenant. En la sesión anterior vimos la oposición de nuestro ser interno, de nuestra carne, contra la obra del Espíritu. Now we're going to consider opposition to the new covenant from outside of us, external to us. Ahora vamos a ver la oposición que se da desde afuera. Ya vimos la oposición desde adentro, ahora vamos a ver la oposición desde afuera. We're going to consider 2 Corinthians chapter 4, verses 1 through 6. Y vamos a considerar esto en la segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6. Let me say a couple things by way of introduction. Y déjenme decirles un par de cosas a manera de introducción. Any of us here this morning who are committed to serving God in any way, sometimes we have reasons to be discouraged. Todos los que estamos en este día y todos los que servimos al Señor, enfrentamos muy a menudo tiempos de desaliento y de desánimo. We're aware of our human limitations. Porque somos conscientes de nuestras limitaciones humanas. And we understand our sinful imperfection. Y entendemos nuestra imperfección pecaminosa. That can even undermine our sense of worth and value as children of God. Y bueno, a veces eso sobrepasa o nubla nuestro valor como hijos e hijas preciosos de Dios. Then we face the indifference of people with whom we try to share the gospel of Jesus. Y también nos encontramos con una diversidad de personas a quienes les tratamos de comunicar el evangelio de Cristo. And you've dealt with people who don't really think it's very good news. Y algunas personas con las que nos encontramos, nuestro mensaje no es agradable, no son buenas noticias para ellos. You probably have close friends, family members, even those that you serve with in the prison. Posiblemente tienes oposición entre miembros de tu familia, amigos e incluso en aquellos a quienes sirves en la iglesia y en la cárcel. I mean, these people have seen Christ in your life. Gente que ha visto a Cristo en tu vida. And they've heard your witness to Him over a long period of time. Y que han sido testigos de que tú estás sirviendo al Señor desde hace mucho tiempo. But they still have no interest in the gospel. Pero a pesar de eso no tienen ningún interés en el evangelio. Or think of the discouragement you feel when someone you love who has been following Jesus, maybe for a number of years, they deny their commitment to faith. O piensa en el desaliento que se experimenta cuando algún ser amado que conoces de tiempo, que ha estado caminando con el Señor, de pronto le vuelve la espalda a Cristo y se va totalmente al mundo. See, we can feel discouraged when we see the aggressive, satanic evil at work in our world. Podemos desanimarnos y desilusionarnos fácilmente cuando vemos que es una realidad la oposición demoníaca y satánica en nuestro mundo. And we look at the church, at the body of Christ, and we see disunity and competition. Y vemos la iglesia y está llena de división, de competencia. And then just the lack of love among so many Christians. Y hay una falta de amor entre tantos creyentes. But you know, when we read the scriptures and the stories of the lives of the early Christians, Y pues cuando leemos las escrituras y la vida de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, we discover it's always been this way since the very descubrimos beginning. que es algo que siempre ha sido así, es algo que ha sido así desde el principio. In our New Testament passage this morning, the Apostle Paul addresses these issues. Y en este pasaje que vamos a ver, el apóstol Pablo enfrenta o enfoca estos asuntos. Issues which can reinforce our self-doubt. Y
nos lo escribe para que no nos desanimemos. This text can answer our discouragement-driven questions. Y responde a nuestras preguntas de por qué nos desanimamos y por qué a veces estamos a punto de desmayar. There are three themes woven through this little paragraph. Hay tres temas principales en estos párrafos que vamos a considerar. Number one, we don't need to be discouraged in our calling of ministry. Primero, no debemos desanimarnos en nuestro llamado al ministerio. Second, we do have a satanic enemy, but he is defeated. Segundo, tenemos un enemigo satánico que se nos va a oponer, pero que ya está vencido. And ultimately, we can trust the power of God. Y tercero, podemos confiar totalmente en el poder de Dios. All right, Alberto, would you read verses 1 and 2 of chapter 4? Vamos a leer 2 de Corintios 4, 1 y 2. Por lo It says, cual, no discouragement in ministry. que aquí nos habla del primer tema, no desanimarnos en el ministerio. Dice el versículo 1 y 2, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. See, we can trust the Lord because our ministry is a gift from the Lord. Podemos confiar en el Señor porque nuestro ministerio es un regalo que nos fue dado de parte de Dios. Matter of fact, he says in the beginning of verse 1 that it's a merciful provision to us. De hecho, al principio del versículo 1 lo dice, tenemos este ministerio por la misericordia de Dios. Paul understood that it's God alone that gives us this lifestyle of ministry. Pablo reconoce que este poder para vivir este estilo de vida y este ministerio que tenemos nos fue regalado, nos fue dado por gracia. And it's God who sustains our ministry. Es Dios quien sostiene nuestro ministerio. As we received and continue to receive mercy, Conforme recibimos y continuamos recibiendo misericordia. mercy is needed for people without resources, for people who can't help themselves. La misericordia la requieren personas que no tienen recursos, que no tienen forma de cómo ayudarse a ellos mismos. Right? That's us. Y eso somos nosotros. See, Paul never saw himself as a super Christian. Entonces Pablo nunca se vio a sí mismo como un supercristiano. He saw himself as a sinner in need of God's grace and mercy. Él siempre dependió y reconoció la gracia y la misericordia de Dios en su vida. The result was he wasn't demoralized. He was not losing heart. Y el resultado de eso es que él no se desmoralizó, ni se desanimó, ni se desalentó. That phrase at the end of verse 1, not losing heart, Esa frase al final del versículo 1, no desmayamos, es no perder el corazón. literally that means to act badly in the face of difficulties. Literalmente quiere decir desplomarse en medio de las dificultades. See, acting out of discouragement comes from ignoring this new covenant provision for life and trusting ourselves. Cuando desmayamos o cuando claudicamos es porque no conocemos el nuevo pacto, no conocemos las promesas de este nuevo pacto. That happens when we don't see ourselves as Paul did, as an instrument of God at work. Y no nos estamos viendo como se veía Pablo, como instrumentos de la gracia y la misericordia de Dios. We lose heart when we focus on our activity for God. Porque estamos enfocados en lo que hacemos, en nuestras actividades para Dios, Or depending on our feelings at the moment. o estamos dependiendo de lo que sentimos en ese momento. Maybe focusing on what we're not doing for Tal God. vez nos estamos enfocando en lo que hemos dejado de hacer. But in contrast, an undiscouraged life in ministry Pero en contraste, una vida que no se desanima en el ministerio
It comes from trusting completely in the Lord. Surge de una confianza completa en el Señor. So Paul says in verse 2 that confidence doesn't need to be propped up by some kind of support, phony support. Y entonces en el versículo 2 describe que esa gracia es la que nos sostiene y la que nos da la habilidad para vivir el tipo de vida. The first phrase in verse 2, but we have renounced the things hidden because of shame. La primera frase del versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. It means no dishonesty, no deliberate deceit. Significa, no somos deshonestos, no andamos engañando a nadie. There's nothing to hide in our personal lives or in our public service for the Lord. No tenemos nada que esconder, somos transparentes en nuestro servicio público al Señor. I mean, think about it. We hide things that we're ashamed of. Consideremos aquellas cosas que escondemos porque nos avergüenzan. So we live a veiled life trying to keep up appearances, to rely on religious pretense. Y allí es cuando entonces nos ponemos velos y vivimos una vida para aparentar lo que no somos y mostrando una imagen distorsionada a los demás. And it becomes exhausting and demoralizing. Y eso es desgastante y desmoralizador. And if we're trying to create the illusion of spiritual success, then our deceitful heart will eventually be revealed. Y si continuamos y persistimos en mostrar una imagen super espiritual de nosotros mismos, tarde o temprano va a salir a la luz lo que en realidad somos. We'll be left with a sense of failure. Y vamos a ser abandonados con un sentido de fracaso. Paul has already told us earlier that he's renounced that lifestyle. Pablo ya nos dijo y ahora nos lo confirma, tienes que renunciar a ese estilo de vida. He resolved to live openly and honestly. Tienes que ser honesto y transparente. The next phrase in verse 2 says that there are no cunning practices, is not walking in craftiness. La segunda frase en el versículo 2 dice, no andando con astucia. The idea there is making up his own rules about life, about ministry. ¿Qué significa eso? Es cuando haces tus propias reglas sobre la vida y el ministerio. It means we believe that the ends justify the means. Significa creer y vivir conforme a esta filosofía de que el fin justifica los medios. It means we live like the peddlers and hucksters we met back in chapter 2, verse 17. Significa que vivimos como esos falsos líderes de 2 Corintios 2:17. So when we live this way, we don't trust the Lord to be at work through us. Y cuando vivimos de esta manera, no estamos confiando en Dios que haga la obra en nosotros. Instead, we try to influence people by laying guilt on them. Y en vez de influenciar a la gente y bendecir a la gente, únicamente les transmitimos culpa y condenación. We psychologically manipulate people. We Y apply emotion. psicológicamente y emocionalmente manipulamos a las personas. We trust the strength of our personality to convince people. Confiamos en la fortaleza y la fuerza de nuestra personalidad para convencer a otros. I mean, even a Christian fellowship group, peer group, or support group can function that way. Esto es tan grave que a veces los grupos en las iglesias y aún los grupos pequeños de compañerismo y hasta los grupos de soporte y de oración se manejan de este modo. Paul says he's learned not to rely on any of that religious cunning anymore. Pero Pablo dice, no, yo he decidido no andar con astucia, no manipular a nadie. Third thing he says in that verse is there's no tampering with Scripture. Tercer cosa que dice aquí es no adulterando la palabra de Dios. No distorting or adulterating the Word of God. O sea, no distorsionando o adulterando, cambiando la palabra de Dios. It comes from a word of the first century marketplace. Volver
desde el primer siglo el evangelio se volvió una vendimia o se volvió como un mercado. Merchants would dilute their products by mixing in something cheaper to drive up profits. Un mercado en donde el evangelio se vendía como un producto que era barato y que te iba a dar muchos beneficios. And in the process, the customer was cheated. Y en el proceso, pues, eso es un engaño. We can do that in our application of God's word to ourselves and to people around us. Podemos utilizar la palabra para engañarnos a nosotros mismos y darnos falsas ilusiones y hacerlo también con la gente que nos rodea. We want to soften God's word so it doesn't seem so severe, so absolute. Y a veces endulzamos la palabra de Dios, doramos la píldora y la hacemos ver para que no suene tan dura y tan ofensiva. We're tempted to make the word more acceptable. Y la cambiamos para que la palabra sea un poco más aceptable a los oyentes. So we diminish the themes of repentance from sin. Y entonces disminuimos y diluimos los verdaderos significados del arrepentimiento y del pecado. We don't talk about the cost of discipleship. No hablamos del costo del discipulado. We may not talk about the lordship of Jesus Christ so that people can feel more comfortable. No hablamos del señorío de Jesucristo y que tenemos que ser sus esclavos para que la gente se sienta más confortable. But we end up with what Dietrich Bonhoeffer called cheap grace. Y terminamos con lo que un teólogo llama gracia barata. Paul declares he will not tamper with Scripture. Pablo dice, no adulteramos la palabra de Dios. Now, Paul has summarized what he refuses to trust in ministry. Entonces, Pablo resume aquí esas tres cosas que él ha renunciado a hacer. And in the second half of verse 2, he summarizes what he bases his lifestyle upon. Y la segunda parte del versículo 2 resume lo que él ha decidido hacer y que se convierte en su estilo de vida. It's really a very simple vision statement or philosophy of ministry. Y realmente podemos nosotros tomar esto como una visión de vida y ministerio, como nuestra filosofía de vida y ministerio. It depends on God at work. Depende de Dios obrando. It talks about an open statement of truth. Habla acerca de una manifestación abierta de la verdad. Clear communication of the Word of God into any human experience. La clara comunicación de la palabra de Dios para toda experiencia humana. Literally that means an open declaration or a full disclosure. Literalmente significa una decoración abierta o algo que está expuesto a la vista de todos. Saying just tell the truth in a plain spoken way. O sea, significa di la verdad tal y como es, así de manera sencilla y punto. No need to embellish the Word of God. No tienes que embellecer o adornar la palabra de Dios. It doesn't need to be defended or authenticated or proven. O sea, ni siquiera necesitamos probar, ni autenticar, ni demostrar nada. Just declare it, speak it out. Simplemente declara la palabra, háblala. God's Word deals with real life. Dios, la palabra de Dios trata con asuntos de la vida real, de la vida diaria. It addresses important issues of our sexuality. Porque se dirige a asuntos importantes de nuestra sexualidad. Talks about guilt, Habla de la culpa, about business ethics, acerca de los efectos en los negocios, about marriage and family. del matrimonio, de la familia. Talks about addiction, Habla de las adicciones, talks about fear, habla del temor, discipline, de la disciplina, anxiety and depression. de la ansiedad, de la depresión. And the open statement of truth about those kind of real life issues is powerfully attractive. Y una declaración sencilla y llana de la verdad acerca de cada uno de esos asuntos es atractivo y poderoso. It was when Jesus proclaimed it
and we still have the privilege today to just open up the Word of God with people. Lo fue cuando Jesús lo proclamó y sigue siéndolo el día de hoy cada vez que tú y yo nos atrevemos a proclamarlo. So they can see the truth about themselves, about their lives, and about the world in which we live. Para que puedan ver la verdad acerca de ellos y puedan ver la verdad acerca del pecado y del mundo y de la realidad en la que vivimos. Now, if you look at the last phrase of verse 2, Y conforme vemos en la segunda frase del versículo 2, this message is addressed to the conscience. este mensaje va dirigido a la conciencia. It's very important. Es muy importante. That's the focus of the open statement of truth. Ese es el enfoque de una exposición abierta de la verdad. Is the conscience is where the conviction takes hold. Porque es la conciencia en donde la convicción se gesta. The conscience confirms that what the person is hearing is really the truth. La conciencia confirma o reafirma que lo que se está oyendo en realidad es la verdad, es cierto. Paul doesn't address his message to a person's ego or emotions or intellect. Pablo no enfoca su mensaje para tocar el ego, el intelecto o las emociones de las personas. He appeals to their ability to distinguish between right and wrong. Él apela a la capacidad que todos tenemos para distinguir entre lo bueno y lo malo. The issue is always the human will. El asunto siempre concierne a la voluntad humana. And that's the problem, that when truth is known, when it is heard, it can be rejected. Y ese es el problema real. Cuando la verdad es escuchada, puede ser recibida o puede ser rechazada. Romans 1:18 speaks of men who by their wickedness suppress truth. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que los hombres suprimieron la verdad aun cuando la habían entendido, la negaron. Romans 1:25, they exchanged the truth about God for a lie. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. It's all the place of the conscience, of the will, choosing right and wrong. Entonces va dirigido a la conciencia, en donde nos corresponde a todos decidir entre lo bueno y lo malo. C.S. Lewis was a great Christian apologist for the Christian faith. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, fue un excelente apologista, defensor de la palabra de Dios. He lived in this century. Vivió And en he wrote of his own conversion in his book Surprised by Joy. En un libro que se llama Sorprendido por el Gozo, escribió cómo se convirtió, el testimonio de su conversión. Él vivió en el siglo pasado. He said that when he became a Christian, he was an intellectual agnostic. Él dice que cuando él conoció a Cristo, él era un intelectual agnóstico. He said when he came to Christ, it was as though he were dragged, kicking and screaming. Y que cuando conoció, can you repeat that again, please? Yeah, when he came to Christ, it was as though he were dragged, kicking and screaming. Que cuando él fue atraído hacia Cristo y descubrió la verdad, quería dar brincos de gozo y gritarlo a todo el mundo. Said it was like he was trying to escape. His eyes were darting in all directions. Que era algo desorbitante para él, como si sus ojos fueran disparados para todos lados. His mind was fighting it all the way. Su mente se resistía por todas partes. But his conscience had been captured. Pero su conciencia había sido capturada. Let me Paraphrase. No. Correct, because I misunderstood. Que Okay. cuando él recibió la verdad de Cristo, el sentimiento que tuvo fue de escapar, de gritar, de rechazar, de vociferar en contra de todo, que su mente, su corazón y todos sus sentidos estaban en contra, pero su conciencia le decía que era la verdad. Okay, go on. Because it was his conscience that had surrendered to the Word of God.
pero fue su conciencia y había sido su conciencia la que se había rendido a la palabra de Dios. He described himself as the most reluctant convert in all of England. Y se definió a sí mismo como el convertido más negligente o más resistente de toda Inglaterra. But God is able to reach the conscience with truth, Porque Dios es el único capaz de alcanzar la conciencia con la verdad, even though the mind and the emotions may reject the truth. aun cuando la mente y las emociones y todo tu ser rechacen la verdad. But not everyone responds like C.S. Lewis. Y eso nos lleva a tomar una decisión de responder al Evangelio. And that raises our earlier questions about discouragement. Y eso entonces trae a colación nuestra primer pregunta que nos hicimos antes acerca del desánimo. Why don't more people believe the gospel? ¿Por qué mucha gente rechaza el Evangelio? If the truth is known, Si la verdad es conocida, and if people's minds and emotions do approve it, then why does the conscience refuse to respond to it? o sea, ¿por qué si la palabra llega directamente a la conciencia y la gente sabe que es la verdad, ¿por qué la rechazan? Well, the answer is it's the work of Satan. La respuesta es por la obra de Satanás. He is a defeated enemy, but he's still active and dangerous. Él es un enemigo derrotado, pero sigue actuando y es muy efectivo. So Alberto, please read 2 Corinthians chapter 4, verses 3 and 4. Y eso se muestra en los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. See, Paul's talking about this satanic blinding that keeps people from seeing the liberating truth of the gospel. Pablo está hablando aquí de esta realidad en la que es el mismo Satanás el que está poniendo un velo en la mente de las gentes, en sus conciencias, para que no crean y se salven. We've all met people like that, young people, older people, who seem unusually blocked in understanding truth. Y tú y yo hemos conocido niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que están como bloqueados, que no pueden entender la palabra de Dios. We try our best to share the gospel, but our persistence never seems to pay off. They just don't get it. Y por más que nos esforzamos, si les predicamos y les hablamos con claridad, y por más que pasamos tiempo con ellos, no entienden nada. People who have gone through drug and alcohol recovery programs over and over and over again. Y unos de los que más padecen esto son los que se están recuperando de las drogas y que caen y recaen y recaen y recaen una y otra vez. People are perishing because they don't believe. Gente que simplemente no quiere creer. And they don't believe because they're blinded by Satan. Y no quieren creer porque están cegados por Satanás. One Jesus called the ruler of this world. Jesús lo llamó el enemigo o el príncipe de este mundo. Satan has brainwashed non-believers. He's twisted and distorted their view of reality. Satanás ha distorsionado la realidad y ha cauterizado, apagado la conciencia de los incrédulos. His strategy, we see in verse 3, is the veil. Y su estrategia, lo podemos ver en el versículo 3, es el velo. The delusion that they're adequate to handle life on their own. Un engaño de que la gente puede vivir su vida en sus propias fuerzas. They're not realistic about life. Y no son realistas en cuanto a la vida. Pridefully believe they're in charge of their own lives. De que ellos les engaña de que ellos pueden tomar control de sus propias vidas. They have no need for God in Christ. Y que no necesitan de Dios ni a Cristo.
It's a veil of self-sufficiency that blinds them to the way things really are. Es un velo que les nubla para que crean que son suficientes por ellos mismos y que no necesitan de nada más. Blind to their desperate need for a Savior. Y los cega a la necesidad de un Salvador. It's the veil of any false religion like Islam. Es un velo de una falsa religión como el Islam. And the veil blinds them to the judgment and death that awaits them at the end of all things. Y el velo les impide ver el juicio que les está esperando y el destino eterno terrible que les espera. Verse 4 uses very precise language. It says his domain, the domain of Satan is this world. Y el versículo 4 utiliza un lenguaje muy explícito en donde dice que Satanás es el Dios con D minúscula de este siglo, He's the God of only this age. que es el Dios de esta época. That speaks of limitation. Habla de una limitación. His time is running out. Su tiempo se le está acabando. His influence is limited. Su influencia es limitada. The tide of battle is turned and his defeat is absolutely certain. Y la derrota para este enemigo declarado es totalmente segura y cierta. Paul reminded us that the Christ inside of us is more powerful than our satanic enemy who is Y outside of us. Cristo nos asegura que Cristo que vive en nosotros es mayor que Satanás que gobierna en el mundo. Amen? Verse 4 talks about who the victims are of Satan. Versículo 4 nos dice quiénes son las víctimas de Satanás. They don't have Jesus inside. They are unbelievers, Paul says. Los que no tienen a Cristo en su corazón son los incrédulos. Those who are perishing, Son los que están pereciendo moving from death to death, as we saw in chapter y van yendo de muerte a muerte en sus vidas. Worldly men and women who've been confronted with the good news about Jesus but have rejected it. Hombres y mujeres que han sido confrontados con claridad acerca del Evangelio de Cristo, pero lo han rechazado abiertamente. People who hear the gospel but they hear it as death to death. Gente que ha escuchado el Evangelio, pero es un olor de muerte para muerte. His purpose toward the end of verse 4 is very clear. Satan's purpose. El propósito del diablo es muy específico y se describe al final del versículo 4. He wants to hide the light of the glory of Christ. Quiere esconder la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satan does not want anyone to see Jesus for who he really is, Satanás no quiere que nadie vea a Jesús tal y como Él es, to see how he's been revealed. tal y como ha sido revelado. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. See, Satan knows that Jesus himself is likeness or the image of God. Satanás sabe perfectamente que Jesús es la imagen visible de Dios. And believers in Jesus are transformed into that image. Y los cristianos que viven en Él son transformados a esa imagen. The Apostle Paul gave a personal testimony before King Agrippa. El apóstol Pablo, cuando dio su testimonio personal frente al rey Agripa, And he said it was his consuming mission, quote, to open the eyes of unbelievers that they might turn from darkness to light and from the power of Satan unto God. le dijo que la encomienda que recibió de Cristo fue predicar el Evangelio para abrir los ojos de los ciegos, para que se pudieran arrepentir y conocer a Cristo. See, apart from the work of Christ in our lives, we're veiled to this radical, life-transforming truth. Y aparte de que están velados de no poder ver a Cristo, están también cegados en cuanto a este poder transformador. Remember chapter 3, verse 16. ¿Recuerdan el capítulo 3, versículo 16? Only the Lord Jesus can remove the veil. Solo el Señor Jesucristo puede remover el velo.
So what about the people whose minds are blinded to this glorious spiritual reality? Entonces, ¿qué acerca de estas personas que están cegadas respecto a esta gloria y a la luz de Cristo? Are they helpless and hopeless? ¿Están sin esperanza? ¿No podemos hacer nada por ellos? Is there a way to reach them in their darkness? ¿Hay alguna manera de alcanzarlos en medio de sus tinieblas? How do we respond to their blindness? ¿Cómo respondemos a su ceguera? Well, the good news is we do have some responsibility toward them, Y bueno, la Escritura nos dice que tenemos una responsabilidad para con ellos. but the ultimate hope for change lies with the power of God. Pero al final de cuentas, el que tiene la última palabra es Dios. And in the last two verses that we're considering, verses 5 and 6, Y en los dos últimos versículos que vamos a considerar, el 5 y el 6, he's the God of creation who spoke existence into being, but he's also the God of spiritual recreation. nos muestra que Dios no solamente es el Dios que creó todas las cosas, sino también es el que las crea de nuevo, o el que restaura o regenera su propia creación. So here is our calling now. Entonces, esto es lo que nos corresponde a nosotros hacer. It talks about our proclamation in verse 5. Habla acerca de lo que debemos hacer por ellos en el versículo 5. The message is Jesus as Lord. Tenemos que dar el mensaje de Jesús como Señor. Not ourselves do we proclaim, but Christ Jesus as Lord. No proclamarnos a nosotros mismos, sino proclamar a Jesús como Señor. See, Jesus must always be the central focus in our conversation, our counsel, our preaching, all communication with non-believers. Jesús debe ser el centro de nuestra conversación, debe ser el tema de nuestras enseñanzas, debe ser el tema en las consejerías, en nuestras conversaciones. Jesús debe ser lo que hablemos siempre. It's not about drawing attention to ourselves. Nunca atraer la atención hacia nosotros mismos. It's not about making ourselves so necessary, so indispensable that people desperately need us. A veces, como no hacemos esto, nos volvemos esenciales e indispensables para la gente, y la gente desesperadamente nos necesita. Be careful we don't present ourselves as the source of all spiritual understanding and spiritual wisdom. Ten cuidado de no presentarte a ti mismo como el que lo sabe todo, y como el que tiene todas las respuestas, y como el que ha encontrado el hilo negro, pues. I mean, I learned as a young man to listen to how I use first person singular pronouns. So I talk about I and me and my in conversation, or do I talk about Jesus? Desde muy joven me di cuenta que las palabras que más salían de mi boca era yo, mi, mío, me, mi, y desde entonces he procurado suprimir eso y hablar de Jesús, de Él, de Jesús y de Él. You know, we've got to learn to echo John the Baptist as he looked at Jesus' life and ministry. Y tenemos que aprender del ejemplo de Juan el Bautista, de cómo veía su ministerio respecto a Jesús. He must increase and I must decrease. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Because we can't save people, only Jesus can save. Porque no podemos salvar a nadie, solo Jesús los puede salvar. He's the inescapable one. Él es el único, la única esperanza que tienen. He's the one who stands at the end of every life. Él es el que va a estar al final de la vida de cada ser humano. Everyone, sooner or later, ends up in confrontation with Jesus Christ. Todos, sin excepción, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarnos cara a cara frente a Jesús. Philippians 2:10 says that every knee will bow, every tongue will confess his lordship. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice que al final de todo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. And we have the privilege of proclaiming that he is the Lord, whether individuals want him to be or not.
Y tenemos el privilegio de hoy, antes del fin, predicar el Evangelio de Jesús y a Jesús como Señor, sea que la gente lo acepte o lo rechace. whether they feel like He's the Lord or not. Sea que lo acepten como Señor o no. And they can acknowledge His sovereignty now with a full heart of joy, Pero cuando aceptan el señorío, sus corazones entonces son inundados con el gozo. or they will do it at the end of time with grief and regret. Y si lo rechazan, lo van a tener que hacer a fuerzas al final de los tiempos, pero va a ser para lamentación y lloro. Well, that's the proclamation. Esa es la proclamación. But how do we speak? How do we tell the truth to non-believers? Ahora, ¿cómo predicamos y cómo le comunicamos la verdad a los no creyentes? Well, Paul says in verse 5, we've got to see ourselves as servants. Pablo dice que nos debemos presentar como siervos, Servants of Christ. siervos de Cristo. We're to give ourselves in sacrificial love to the people with whom we share the gospel. Siervos de Cristo que nos volvemos siervos sacrificiales de aquellos a quienes les estamos compartiendo el mensaje. We are not to talk at them, but we're to talk with them. No les estamos hablando a ellos, estamos hablando con ellos. In our proclamation of the Lordship of Jesus Christ, we must accompany our message with grace and love. Y lo que debe acompañar nuestra proclamación del mensaje del Evangelio de Cristo es la gracia, la misericordia y la compasión. We need patience and genuine concern for the individual. Necesitamos paciencia y una compasión y mansedumbre, un genuino interés por la salvación de aquellos que no creen. And that's irregardless of what their response is at the moment. Y eso no depende de si su respuesta es positiva o negativa al mensaje. If you are rejected, tell yourself, God's still at work. The story is not over yet. Si somos rechazados, tenemos que saber que la historia no se acaba todavía, ese no es el fin. In the first letter to Timothy, Paul talks about God's merciful patience with him. En la primera carta a Timoteo, Pablo describe cómo Dios fue paciente y misericordioso para con él. So we're called to merciful patience with the people that God has called into Entonces, our lives. somos llamados a ser misericordiosamente pacientes para con aquellos a quienes les hablamos de Cristo y lo rechazan. Now, verse 6 of this paragraph tells us that as a person turns to Jesus and sees Him as Lord, God's creative power begins to operate in his life. En el versículo 6, aquí nos muestra cómo Dios creó todas las cosas, pero al mismo tiempo que Él es el que creó todo lo que existe, Él es el que creó el nuevo ser dentro de nosotros. Light replaces darkness, the veil is removed. La luz sustituyó las tinieblas, el velo fue removido, And verse 6 says God's glory is fully revealed. y dice en el versículo 6 que el conocimiento de la gloria de Dios fue totalmente revelado. A sovereign transformation is accomplished. Y entonces una transformación soberana, una transformación grande es operada dentro de nosotros. See, the God of the creation of the world has shown himself as our God of personal salvation. O sea, el Dios, el creador de todo lo que existe, se ha revelado ahora como nuestro Salvador personal y nuestro regenerador. He's our creator and he's our redeemer. Él es nuestro creador y también es nuestro redentor. And it's the face of Jesus. That's where we look to see this powerful Savior God. Y es a través del rostro de Jesucristo que podemos ver a este Dios poderoso. Turn in your Bibles to the Gospel of John, chapter 1, verse 14. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. See what the Apostle John wrote about Jesus. Y vean lo que el apóstol Juan dice acerca de Jesús. Can you read that verse, Alberto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amen? Amén. All right, Amén. to finish up. Para terminar, Good news for us this morning is that we don't have to be discouraged. las buenas noticias para nosotros esta mañana es que no tenemos por qué desanimarnos. We can say with Paul, we don't lose heart. Podemos decir junto con Pablo, no nos desanimamos. We do know our own limitations. Conocemos nuestras limitaciones. We do experience indifference toward the gospel. Experimentamos resistencia en Martin cuanto Luther al said- Evangelio. Martín Lutero dijo, Said this world with devils is filled. este mundo está lleno de demonios. Satanic presence is reality. La presencia satánica es real. We may experience coldness from other brothers and sisters in the church. Vamos a experimentar frialdad y oposición de los de afuera y también de los de adentro. But we've been reminded of the kind of new covenant ministry we've been given. Pero si mantenemos fresco el llamamiento del nuevo pacto que nos ha sido dado, We have a Lord who never fails us, who never abandons us. tendremos la seguridad de que nuestro Dios nunca nos fallará, nunca nos abandonará. He alone is our source of sufficiency. Él y únicamente Él es nuestra fortaleza, nuestra suficiencia, nuestra provisión. And as we move through our normal life and our places where we're called to minister, we have the privilege of lovingly and patiently communicating Jesus Christ as Lord. Y conforme vivimos nuestras vidas y desarrollamos obedeciendo el llamado de Cristo en nosotros, llevando el mensaje, podemos seguir comunicándolo sabiendo que necesitamos paciencia y siendo misericordiosos, compasivos y sabiendo que los resultados los da Dios y no nosotros. And we're to trust God to turn on the light of salvation. Y tenemos que confiar en Dios que sea Él quien traiga a salvación a los que no creen. And He will turn that light on. Y Él lo va a hacer. You can all attest to men and women in your lives and ministries. Todos nosotros podemos testificar de hombres y mujeres que se han convertido por nuestro trabajo. You have seen people respond to the gospel, Hemos visto personas respondiendo al Evangelio and you will see more. y vas a ver más. But how many that come to Christ and how they come to Christ and when it happens, it's completely up to the God of salvation, not to us. Pero el por qué creyeron, cómo creyeron, cuándo creyeron y cómo se entregaron, todo eso totalmente es obra de Dios, acción de Dios, y nosotros no tenemos ningún crédito en eso. Therefore, Por since lo we tanto, have this ministry, as we receive mercy, we do not lose heart. Por lo tanto, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus is Lord, and ourselves as your bondservants for Jesus' sake. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús como Señor y a nosotros como siervos de la gente por amor de Jesús. Will you pray with me as we close together? ¿Me acompañarían en una oración, por favor? Lord, we thank you for the light of life that has come into our darkness. Padre, te damos tantas gracias por haber resplandecido en nuestros corazones con la luz de Cristo. We were blinded by Satan. Habíamos sido cegados por Satanás. We were convinced that we had everything we needed to handle life apart from you. Estábamos convencidos que podíamos vivir sin ti y que no te necesitábamos. Lord, you showed us through much faithful witness Pero tú, bendito Padre, enviaste a esos testigos tuyos fieles You showed us that we were helpless victims. que nos mostraron que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza.
saved for the light of the knowledge of your glory in the face of Jesus Christ. Y a través de ese testimonio fuimos salvados de las tinieblas y pudimos contemplar la luz del Evangelio de Jesús. Lord, we thank you for your great salvation. Gracias te damos, Padre, por tu gran salvación. Help us to continue to walk in that light. Ayúdanos a seguir caminando en esa luz. Help us to glory in that light. Ayúdanos a gloriarnos en esa luz. Help us to rejoice in Jesus, Ayúdanos a regocijarnos nada más en Jesús, the one who loved us and gave himself for us and now lives in us as Lord of our lives. porque vive en nosotros y nos habilita y nos da poder y trabaja y lo hace a través de nosotros. We ask this in his holy name. Amen. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay. Tomorrow, Saturday, let's meet at 10. Let's see if tomorrow we can start at 10, okay? Don't lose hope. I will be here whenever you start. Okay. God bless you, Douglas. Thank you very much. We love you. That's mutual. Bye. Bye-bye.